Bueno, Bueno, entonces entonces decía que lo decía que que lo que vamos a ver vamos a hoy ver hoy es es particiones particiones en en x28. X28. Tengo Tengo un un archivo archivo para, para, para ir para viendo un ir viendo un PowerPoint. PowerPoint. Así vamos Así vamos hablando un hablando un poquitito sobre poquitito el sobre el tema tema de las de las particiones. particiones. Bien. Bien. Alarmas Alarmas X28, X28, sistemas sistemas particionados. particionados. Los Los sistemas sistemas particionados particionados son aquellos en que se en que se protege más protege de una más de una propiedad propiedad o más de o un más de un área área de una de misma una misma propiedad, propiedad, en forma de forma independiente, independiente, pudiendo pudiendo operarse como si operarse como fueran si fueran sistemas de sistemas alarma de alarma separados. separados. A cada A una de cada las una de las partes se le partes se le denomina denomina partición. partición. ¿Qué ¿Qué significa significa esto? esto? Imagínense Imagínense que que ustedes ustedes quieren quieren proteger proteger dos dos lugares lugares que que quizá quizá corresponden corresponden al al mismo mismo dueño, dueño, que podría ser, y está como más ejemplo más adelante, adelante, un un local, local, un un local con local con vivienda. viviendas. Entonces, Entonces, una opción una sería opción comprar sería dos comprar dos alarmas. alarmas. ¿Sí? Me ¿Sí? Me compro una compro una alarma para el alarma para el local local y una y una alarma alarma para la para la vivienda. vivienda. Esto trae Esto trae aparejado que uno aparejado que tiene que uno tiene que comprar comprar dos dos centrales de centrales de alarmas, alarmas, dos dos baterías, baterías, dos dos juegos de juegos de sirenas, sirenas, dos dos teclados, teclados, que en este que en este caso caso es es bastante bastante obvio y obvio, cuando y cuando particionamos particionamos también es muy común que dos pongamos dos teclados. teclados. Aunque se Aunque puede se poner puede un poner solo un solo teclado y teclado y manejar las manejar las particiones desde particiones un solo desde un teclado, solo ¿sí? teclado. ¿Sí? Pero bueno, Pero bueno, por por supuesto supuesto tenemos que tenemos que comprar comprar los los sensores sensores para para todas todas las las aberturas aberturas, y esto da y lo esto da mismo lo que sea mismo que una sea una alarma alarma particionada o no. particionada o no. Si yo en la Si yo en casa la casa tengo tengo 15 15 aberturas y en el aberturas y en el local local tengo tengo dos dos aberturas aberturas y algún y sensor algún de sensor de movimiento, movimiento, esté esté particionado particionado o o no, no, yo yo igual igual tengo tengo que que comprar comprar todos todos los los sensores sensores para para toda toda la la propiedad propiedad completa. completa. Ahora Ahora bien, bien, podemos podemos ahorrar ahorrar bastante bastante si si nosotros nosotros ponemos ponemos un solo un solo sistema de sistema de alarma alarma y lo y lo podemos podemos particionar. particionar. Particionar, Particionar, partir, ¿sí? Lo ¿sí? Lo dividimos en dos dividimos en en este dos en este caso, caso, y con y una con parte una de la parte de la alarma alarma protegemos protegemos el el local, local, y con y otra, con otra parte otra de la parte de la alarma alarma protegeríamos la protegeríamos la vivienda. vivienda. Todo eso con Todo una eso con sola una sola central, central, una sola una sola batería, un batería, solo un solo juego de juego de sirenas sirenas y y uno o dos uno o dos teclados. teclados. Si Si ponemos dos ponemos dos alarmas alarmas independientes, independientes, forzosamente forzosamente tenemos tenemos que que sí sí o o sí sí poner poner dos dos teclados. teclados. Fíjense Fíjense que que en el en el último último párrafo párrafo dice que en dice los que en los sistemas sistemas particionados particionados existen existen equipos equipos comunes comunes a todas a las todas las particiones particiones y y equipos que son equipos que son propios propios de cada de una cada de estas una de estas particiones, ¿sí? particiones. ¿Sí? ¿Cuáles son los ¿Cuáles son equipos los equipos compartidos? compartidos? La La central, central. Esa, lógicamente, lógicamente, es es un un equipo equipo compartido. compartido, porque es Una una sola sola central central, con su con su correspondiente correspondiente batería. batería. Las Las sirenas sirenas también son también son compartidas. compartidas. En la En la gran gran mayoría mayoría de las de las instalaciones instalaciones particionadas particionadas se se coloca coloca una o dos una o dos sirenas y sirenas y van a funcionar para ambas particiones. En En X28 X28 también, también, aunque aunque tenemos, tenemos, después después vamos vamos a a ver ver que que hay hay otras otras opciones y opciones y podemos poner podemos poner incluso incluso sirenas sirenas exclusivas exclusivas para para cada cada partición. partición. Bien, Bien, pero pero seguimos con seguimos con equipos equipos compartidos. compartidos. Los Los equipos de equipos aviso de a aviso a distancia distancia son son equipos equipos compartidos. Si yo compartidos. Si pongo un yo pongo un llamador llamador telefónico telefónico o si la o si alarma la está alarma está monitoreada, monitoreada, yo yo pongo pongo un un equipo equipo solo y solo sirve y para sirve ambas para ambas particiones. particiones. ¿Sí? ¿Sí? Supongamos Supongamos que que yo tengo un yo tengo un local con local con vivienda, el vivienda, mismo el mismo ejemplo que ejemplo que di hoy, di hoy, y va a y estar va a estar monitoreada monitoreada la la alarma alarma por una por una empresa empresa de de monitoreo como monitoreo puede como ser puede ser Micro, Micro, Medinilla, Medinilla, Local, Local, cualquiera cualquiera de de las las empresas empresas de y servicios servicios de de monitoreo. monitoreo. Yo Yo pongo pongo una una placa placa comunicadora, comunicadora, una sola una placa sola de placa de comunicación, comunicación, y y sirve para sirve para comunicar comunicar los los eventos eventos que van a que van a ocurrir en ocurrir en cualquiera cualquiera de las de las dos o más particiones particiones que que pueda pueda llegar llegar a a tener tener la la instalación. instalación. Yo acá estoy Yo acá estoy hablando en hablando en general general de de siempre dos siempre dos particiones, particiones, como como mínimo. mínimo. ¿Sí? ¿Sí? Mínimamente podemos Mínimamente tener podemos dos tener dos particiones particiones cuando, cuando, cuando cuando agregamos agregamos particiones. particiones. ¿No? Cuando Siempre, hablamos cuando de hablamos de una una sola sola partición, partición, en en realidad realidad estamos estamos hablando hablando de de un un equipo equipo individual. individual. ¿Sí? ¿Sí? O O sea sea que que las las particiones particiones tienen tienen que que ser ser dos dos o o más. más. Bueno, Bueno, hay otros otros equipos que son equipos que son compartidos. compartidos. Por ejemplo, Por en ejemplo, en X28 X28 tiene tiene un un modulito modulito bastante bastante interesante, interesante, eh, que que es una es
una fotocélula. ¿Vieron Tiene una fotocélula que se utilizan habitualmente para prender y apagar las luces automáticamente, ¿sí? Cuando llega la noche, cuando amanece. Bueno, X28 tiene una fotocélula propia, va conectada al sistema MPXH
y le avisa al sistema cuándo es de día y cuándo es de noche. Si ustedes se acuerdan, en una clase anterior vimos que X28 tiene la posibilidad de ofrecernos luz de emergencia. Esta luz de emergencia puede estar presente en sensores como sensor de movimiento, en sirenas como la sirena interior. De ahí les traje hoy una sirena interior diferente a la que les mostré el otro día. Esta es la que tiene los LED para luz de emergencia. ¿Sí? Entonces, si se corta la luz de día, quizá no es necesario que se encienda la luz de emergencia, es de día. Entonces podríamos poner una fotocélula para decirle al sistema que es de día y así no enciende la luz. Esto no es del todo, digamos, necesario, porque aparte puede ocurrir otra cosa. Puede que sea de día, pero quizás estamos protegiendo un lugar que está cerrado, oficinas con poca luz natural, entonces si se corta la luz, queda muy oscuro a pesar de que sea de día. Entonces en ese caso no es necesario colocar digamos, la fotocélula. ¿Sí? Bien, ese es un caso particular, por eso puse otros. ¿Cuáles son los equipos que son propios de cada partición? Los teclados. Lo más lógico sería que cada partición tenga su teclado, al igual que cuando ponemos alarmas individuales. Volvemos al ejemplo del local con vivienda. Si yo pongo dos alarmas independientes una de la otra, una colocada en el local, central, baterías, teclados, sensores, sirenas, en el local, y otra alarma, voy a tener central, teclado, baterías, sirenas, sensores, porque son independientes. Cuando ponemos una alarma que está particionada y protegemos con esa misma alarma el local y la vivienda, podemos poner teclados individuales, uno en el local y otro en la vivienda, o podríamos poner un solo teclado, por ejemplo, en la vivienda. ¿Sí? Entonces, desde la vivienda podemos activar y desactivar el local. Lo lógico sería que pongamos dos teclados, sería lo más práctico en realidad. Bien, los controles remotos inalámbricos. Vieron que nosotros podemos activar y desactivar una alarma mediante un control remoto. En los autos se utiliza así. En una casa también, en un local también, ¿sí? O sea, en un inmueble también podemos usar controles remotos para activar y desactivar. Entonces, en este caso, podemos tener un control remoto para manejar una de las particiones. ¿Sí? ¿Qué pasa si ponemos un solo teclado? ¿Qué pasa si ponemos un teclado en la vivienda y en el local no ponemos teclado? Bueno, podríamos poner un control remoto. ¿Sí? Esa podría ser una opción. Por supuesto, los equipos que son propios de cada partición, los sensores. ¿Sí? Yo no puedo tener un sensor que proteja ambas particiones. Si yo pongo un magnético en la puerta de entrada del local, ese mismo magnético no me puede servir para la ventana del fondo de mi casa. ¿Sí? Cada sensor protege puntualmente un lugar. ¿Sí? Un sensor de movimiento protegerá el local de ventas, otro sensor de movimiento me protegerá el living de mi casa, un magnético protegerá la puerta de entrada. O sea, los sensores, por supuesto, son propios de cada partición. Acá no hay discusión, no se pueden compartir. Y otra cosa que puede ser propio de cada partición son equipos de control eléctrico y automatización. Este punto en particular es más, digamos, es más común verlo en un sistema como el de X28, que ya vimos que tiene la posibilidad de comandar artefactos eléctricos. ¿Sí? Si bien otras marcas también lo pueden hacer, en X28 está bien definida esta función y hay muchos módulos que se pueden agregar para poder realizar automatización del hogar, por ejemplo. Bien, estos entonces son equipos propios de cada partición. Todo lo explicado en el manual del usuario de la alarma, ¿sí? Que está explicado para los sistemas individuales, o sea, los no particionados, es válido también para cada una de las unidades a proteger, o sea, las particiones. Cuando uno lee el manual del usuario, lo que está leyendo para manejar una alarma, una sola alarma individual, eso mismo sirve para manejar una segunda alarma que en realidad sería la partición, la segunda partición. ¿Sí? Acá tenemos un pequeño gráfico donde vemos en el centro, ¿sí?, el equipo central de alarma. Fíjense que acá dice que es una central de alarma línea N. Es la línea que hay actualmente en X28. ¿Sí? Línea N
MPXH. La línea N está compuesta por el modelo N4, que tiene 4 zonas de protección, la N8, que tiene 8 zonas de protección, la N16, que por supuesto tiene 16 zonas de protección, y la N32, que tiene 32 zonas de protección. Una cosa que es importante, no me acuerdo si yo lo hablé en la clase anterior, las centrales de alarma X28 admite sensores, por supuesto, los MPXH, que son propios de la marca, pero también admite sensores convencionales. Y yo puedo comprar un sensor de movimiento de la marca DSC, o de la marca Alonso, o de cualquier marca que entre al mercado argentino, ¿sí? Un sensor marca China, que no la conoce nadie, yo la podría conectar en una alarma X28. ¿Sí? Los magnéticos comunes, todo eso yo lo puedo conectar a una central X28. Pero, en el caso de la N4, yo puedo conectar sensores magnéticos en esas 4 zonas. ¿Sí? Dijimos que la N4 es una central de 4 zonas. Yo puedo conectar sensores convencionales en esas 4 zonas. Si me compro una central N8, yo puedo conectar sensores convencionales en 8 zonas. También, por supuesto, puedo conectar sensores MPX. Esto ya lo di por descartado, ¿no? Pero hasta la central N8 yo puedo conectar en las 8 zonas sensores convencionales. En el modelo N16 solamente puedo conectar sensores convencionales hasta la zona 8. De la zona 9 en adelante, solamente puedo conectar sensores MPX. O sea, si yo pongo un sensor en la zona 9, forzosamente tiene que ser un sensor MPX, MPXH. ¿Sí? Hay formas de conectar sensores convencionales en zonas superiores a la 8. ¿Sí? ¿Ustedes recuerdan que yo les dije que el teclado tiene una entrada de zona? Igual que en DSC. Vieron que en DSC yo tengo un borne para conectar sensores. ¿Sí? Bien, en X28, en los teclados medianos o grandes, mejor dicho, y el teclado LCD, tiene una conexión para poner sensores. O sea, tiene una zona de teclado. Yo podría programar esa zona como zona 9, o 10, o 11, o 12. ¿Sí? La puedo programar y puedo conectar un sensor convencional en esa zona. Es la única forma que yo tengo, digamos, de poner de forma sencilla un sensor convencional, que no sea MPX, ¿sí? A una zona mayor a la zona 8. ¿Qué pasa si yo requiero más sensores convencionales en zonas superiores a la 8? Más o menos necesito forzosamente, sí o sí, poner la zona 9 y la zona 10, 2 sensores especiales que por ahí X28 no trabaja o no fabrica. X28, por ejemplo, no fabrica sensores de gas. ¿Sí? X28 no fabrica sensores de gas. ¿Qué pasa si un cliente me dice, mira, Daniel, la municipalidad me exigió que en mi local tengo que poner sensores de gas? Bueno, tengo que comprar sensores que no son X28. Entonces voy a estar forzado a que ese sensor esté conectado sí o sí a una zona que sea de la 1 a la 8, en la central principal, o en la zona de teclado. ¿Qué pasa si todo esto yo ya lo tengo cubierto y no tengo zonas disponibles? No puedo colocar sensores convencionales en esas zonas. Bueno, X28, pensando en esto, fabrica y vende unos módulos que se llaman concentradores de magnéticos, concentradores MPXH, donde yo puedo poner un sensor convencional de cualquier tipo que sea y este aparatito lo transforma en una señal MPXH. Entonces, programo este aparatito para que trabaje, por ejemplo, en la zona 11, 12. ¿Sí? Así que bueno, hay formas de hacer que un sensor convencional trabaje en números de zona mayores a la 8. Pasa que esto tiene un costo adicional. Bien, entonces decíamos, volviendo a este gráfico, tenemos una central de línea N, que puede ser de 4, 8, 16 o 32 zonas. Podemos tener algún sistema de llamador telefónico o comunicador de monitoreo o avisadores por mensaje de texto. Eso está disponible
como accesorio, le puedo agregar una central de alarma 28. Por supuesto, las sirenas o sirenas, se aconsejan más de una. Y después también tenemos teclado, los sensores, accesorios, como dije hoy, por ejemplo, luz de emergencia, se pueden ir agregando. Esta sería una alarma que conforma un sistema individual. Con esto protejo una casa. Acá tenemos ya un sistema particionado. La central es la misma, es una sola. Y tenemos llamadores, comunicadores, avisadores por mensaje de texto. Vamos a comprar uno solo, ¿sí? Se lo agregamos a la central y nos va a servir para avisar en caso de que ocurra algo, no importa en qué partición. ¿Sí? Si a mí se me dispara la partición 1, porque un sensor detectó que alguien abrió una puerta, bien, el avisador va a avisar que se disparó la zona número tal en la partición 1. ¿Sí? Lo mismo para el resto de particiones. En X28 podemos tener hasta 8 particiones. Acá figura la sirena como un elemento único, pero después vamos a ver más adelante que cada partición podría tener su sirena individual. ¿Sí? Eso lo aclaro más adelante en este PowerPoint que preparé. Típicos ejemplos de sistemas particionados. Un complejo de cabañas. Este es el que más me gusta explicar. Imagínense que ustedes tienen 5 o 6 cabañas y una oficina administrativa. ¿Sí? Bueno, tenemos 6 cabañas y la oficina. Yo podría proteger la oficina con una alarma, por ejemplo una N4, de 4 zonas, y la oficina va a tener la puerta de entrada temporizada, un sensor de movimiento, alguna protección en ventanas, ¿sí? Y vamos a tener anti-desarme la sirena. Yo con una central de 4 zonas puedo proteger entonces la administración. De ahí salgo con un cable y voy a la primera cabaña. Recuerden que esto es todo en FXH. Solamente requerimos de 3 cables, ¿sí? Positivo, negativo y el cable de datos, ¿sí? El famoso cable MPX. Yo con esos 3 cables voy a la primera cabaña, de ahí salgo, voy a la segunda cabaña, de ahí voy a la tercera, cuarta, quinta, sexta cabaña. Imagínense que yo hice un sistema particionado de 8 particiones. No puedo hacer un sistema de 7. ¿Sí? Acá les estoy dando un ejemplo de 6 cabañas más la administración. ¿Cuántas particiones son? 7. ¿Sí? Las 6 cabañas y la partición y la administración son 7 particiones. Bien, cuando yo compro una placa de partición para X28, la puedo comprar para tener 8 particiones. De última no la uso, no uso el octavo, ¿sí? No hay problema. Bien, recuerden, yo salgo con un cable, voy a la primera cabaña. En esa cabaña cuelgo todo lo que necesito: sensor de movimiento, teclado, magnético MPX, sirena interior, si yo quiero, puedo poner, o sirena exterior también. Y de ahí salgo a la siguiente cabaña, y ahí a la siguiente, y a la siguiente, hasta llegar hasta la última. Todo esto, recuerden, va conectado en paralelo. Así que, en este caso, colocar una sola central chiquita de 4 zonas me sirve para proteger todas las cabañas, incluyendo la oficina administrativa. El problema sería si tenemos más de 8 cabañas, ¿sí? O más de 8 particiones. En ese caso sí, porque llega un momento donde debemos colocar más de una central, ¿sí? Bien, el segundo ejemplo es la vivienda con local, como les venía dando en un principio ejemplo. Vivienda con consultorio sería el mismo ejemplo. Vivienda con dependencias. Imagínense que por ahí tenemos una casa grande y tenemos la entrada principal, la entrada de garage, toda la familia que vive en la casa. Quizá hay algún departamentito para una persona que trabaja en la casa, o si alguien tiene un departamento en el fondo que lo alquila y hay otra persona que entra por otro lado. Entonces podría proteger esa dependencia en forma, podríamos decir, individual, ¿sí? Que proteger en forma individual, pero siendo, en este caso, la misma central. También podemos tener una fábrica con distintas áreas de trabajo. Hay empresas que trabajan las 24 horas, ¿sí? Pero quizá no está todas las secciones o áreas de la empresa trabajando las 24 horas. Quizá la parte administrativa trabaja de mañana solamente, la parte de despacho de mercadería trabaja mañana y tarde, lo que es fabricación trabaja quizás sí las 24 horas.
Entonces hay partes que tendrían que estar activadas y partes que tendrían que estar desactivadas. Bueno, esto se logra, ¿sí? Colocando un sistema particionado. También está el ejemplo de locales en una galería. Imagínense si tenemos que sería lo mismo que el complejo de tamaño. Tenemos 3, 4, 5 locales que pertenecen al mismo dueño. Eso es importante, que sea el mismo dueño, ¿sí? Entonces tenemos 3, 4, 5 locales que pertenecen al mismo dueño, le ponemos una alarma particionada. Y con un solo teclado, perdón, con un solo sistema de alarma, protegemos individualmente cada uno de estos locales. ¿Por qué aclaro que tiene que ser el mismo dueño? Si fueran dos dueños distintos, entramos en un... vamos a poner y dicen, che, nos ponemos de acuerdo, ponemos una alarma entre los dos y nos sale más barato. Sí, perfecto, comparten el gasto. Pero, ¿quién se queda con la alarma? No físicamente es mía o es tuya, sino dónde se coloca físicamente la alarma. ¿En el local 1 o en el local 2? Imagínense que lo colocamos en el local 1. Perfecto. Lo protegemos el local 1 y desde ahí tiramos un cable hasta el local 2 y protegemos el local 2. Y van a trabajar individualmente, aunque la alarma sea una sola. Bien. ¿Qué pasa si el del local 1 se va de vacaciones? En teoría nada. Activa la alarma, se va y hasta dentro de 15 días no vuelve. ¿Qué pasa con el local 2? Sigue manejando su alarma en forma individual. Ahora, vamos a suponer que la batería se murió. ¿Cómo hago yo para cambiar la batería si está en el local 1 y está cerrado? ¿Qué pasa si falla la alarma por algún motivo? No sé, cayó un rayo y se quemó algo de la alarma. Y la alarma está en el local 1. ¿Cómo hace el del local 2, ¿sí? Para darle acceso al técnico si no tiene la llave? Entonces, en este caso, no se aconseja poner una alarma particionada si son diferentes dueños. Tendría que haber una confianza tal donde ya hasta tendría que compartir llaves, ¿sí? Pero bueno, eso son cosas que hay que digamos, arreglar en el momento de la instalación. Y ya no es un problema nuestro, es un problema del cliente, ¿sí? Bien. Todas las... A ver, tengo que admitir a alguien. Juan. Todas las centrales X28 de la línea N que estamos hablando se pueden transformar en sistemas particionados desde 2 y hasta 8 particiones. Por supuesto que cada partición contará con la misma cantidad de zonas que la central. Es decir, si la central cuenta con 4 zonas, cada partición será de 4 zonas. Mientras que para una central de 32 zonas, cada partición dispondrá de 32 zonas. Esto es un tema importante porque es una gran diferencia que hay con otros sistemas de alarma particionados. Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Entonces recuerden, si yo tengo una central de 4 zonas y protejo una casa con esto y quiero proteger un local, agrego una placa de partición y me agrega automáticamente 4 zonas más, ¿sí? Generalidades de los sistemas particionados. Cuando un sistema está particionado, en cada partición es posible lo siguiente: programar los códigos de cada uno de los usuarios de la misma. Volvemos al ejemplo del local con vivienda. Yo como dueño del local y vivienda, voy a tener mi código para entrar a mi casa, a mi vivienda, ¿sí? Pero el empleado que tiene que entrar al local no va a tener mi código, ¿sí? Va a tener el código del local. Yo sí puedo tener los dos códigos por ser dueño, ¿sí? Entonces quiere decir que en un sistema particionado yo puedo darle un código a una persona para que maneje una partición determinada y la otra no lo pueda hacer. En cada partición también podemos elegir y programar qué zonas van a ser, digamos, se van a corresponder con los dos modos posibles de funcionamiento, que sería el modo estoy y el modo me voy. Recuerden que la alarma X28 tiene dos modos de funcionamiento. El modo estoy es un modo que típicamente lo que hace es proteger todo el perímetro de una casa y deja anulada la zona donde se encuentran los sensores de movimiento, ¿sí? Entonces, cuando yo activo la alarma en modo estoy, la alarma sabe que yo estoy adentro. Entonces, los sensores de movimiento no van a disparar al sistema. En cambio, en modo me voy, queda protegida la totalidad de la vivienda, ¿sí? Queda funcionando todo el perímetro y todo lo interior. Bien, ¿qué pasa si yo estoy protegiendo
dos casas, ¿sí? Fíjense, una familia que tiene una casa adelante y una casa atrás, entonces pongo una sola alarma y bueno, yo puedo activar el modo estoy en mi casa porque yo estoy en mi casa, pero por ahí la persona que está viviendo en la otra casa, familiar que está viviendo en otra casa, por ahí se va y al irse tiene que activar el modo me voy. Bueno, en ese caso, cada partición funciona como es necesario, como si fueran sistemas independientes. Otra cosa que podemos hacer es grabar los nombres de las particiones. Por ejemplo, vayamos al caso de la fábrica, que hay varias áreas, administración, empaque, fabricación, reparación, ¿sí? Porque por ahí tenemos una fábrica que tiene una parte técnica que tiene que reparar equipos que fallan, ¿sí? Dijimos que esas diferentes áreas podrían tener diferentes horarios de trabajo. Entonces yo con un teclado, y en este caso el teclado LCD que mostré el otro día, podemos poner partición 1, partición 2, partición 3, partición 4. Supongamos que todo eso serían 4 particiones nada más. ¿Cómo puedo saber yo qué es la partición 1? ¿Qué es la partición 2? Bueno, este sistema me permite darle nombre. Yo podría poner partición 1, administración. Partición 2, logística, empaque. Partición 3, taller. Y así con las particiones que sean necesarias. O sea, podemos individualizar con nombres propios cada partición. También podemos poner nombres de los usuarios que operan en la partición. Si es el dueño, le podemos poner Daniel. Sí. En 10 minutos. También podemos programar los tiempos del sistema. Como es un sistema particionado, yo puedo llegar a tener diferentes tiempos. Quizá en la partición 1 necesito 10 segundos para llegar al teclado, pero quizá en la partición 2, que es un lugar más grande, necesito 30 segundos. Bueno, yo voy a tener todos los tiempos individualizados para cada partición. Estos tiempos, recuerden, tenemos el tiempo de entrada, tiempo de salida y tiempo de sonorización de sirena. También podemos definir cada una de las zonas. Si una zona va a trabajar como robo, si va a ser sabotaje, tamper, ¿se acuerdan? Si va a trabajar como una zona de pánico. También, una cosa importante. Recuerden que esta alarma tiene una memoria de eventos. Una memoria de eventos que se puede leer en el display del teclado. Esta alarma guarda 512 eventos. Pero si la alarma está particionada en 2, por ejemplo, va a guardar 512 eventos por cada partición. O sea que va a guardar 1024 eventos. ¿Está? Si tuviéramos 4 particiones, vamos a tener 4096 eventos. ¿Está bueno? No, perdón. 8 particiones, 4096 eventos. 4 particiones serían 1024, 2048. ¿Sí? 4 particiones nos guardaría 2048 eventos. Y otra cosa más. Podemos programar los parámetros de los sensores que pertenecen a la partición. Si yo pongo un sensor de movimiento en la partición 1, le puedo decir que pertenece a la zona 2. Si yo pongo un sensor de movimiento en la partición 3, le puedo decir que pertenece a la zona 1. ¿Sí? También le puedo ajustar la sensibilidad individualmente a cada sensor. Bien. También podemos programar con quién se comunicarán los equipos avisadores por mensaje de texto, los comunicadores, los controladores. Volvamos al ejemplo de un, locales en una galería. Bueno, yo puedo poner un comunicador por mensaje de texto, pero supongamos que hay 4 locales protegidos con una sola alarma. Yo como dueño, y por ahí atiendo uno de esos locales, pero los otros 3 locales los tengo alquilados. Bien, yo puedo hacer que la alarma le avise al inquilino del local 2, o al inquilino del local 3, o al inquilino del local 4, de la partición 4, si se dispara específicamente esa partición. O sea, no tiene sentido que si se le dispara la alarma al local 4 me avise a mí, o le avise al otro inquilino que no tiene nada que ver. ¿Sí? Entonces, se puede programar cada uno de los, con quién se va a comunicar cada uno de los equipos avisadores. ¿Sí?
Cuando un sistema se encuentra particionado, cada partición se comanda, se visualiza y funciona de la misma manera que lo hace un sistema individual, tal como se explica en el manual de usuario que se entrega con el sistema de alarma. ¿Sí? Recuerden que tenemos un manual para el sistema de alarma. Ahí está explicado cómo trabajan las particiones también. Bien, a ver. Diferencias con los sistemas de particiones tradicionales. Acá estamos hablando de un sistema de partición propio de X28. Van a ver que tiene sus particularidades. En las particiones tradicionales se tiene que dividir la cantidad de zonas existentes entre las particiones que se necesitan. Esto significa que si tenemos una central de 8 zonas, podemos programar 2 particiones de 4 zonas, o una partición de 2 zonas y otra de 6. Por ejemplo, en un local con vivienda. Si el local es chiquitito y la vivienda es grande, yo puedo dejar 2 zonas para el local solamente, la puerta de entrada, un solo movimiento, y 6 zonas para la casa. Incluso se podría lograr 4 particiones de 2 zonas. Estamos viendo que siempre contamos con 2 zonas, perdón, con 8 zonas para realizar esta función de particionar. La central de DSC que permite particionar se llama Power 1832. ¿Sí? Es una central de 8 zonas. Entonces yo puedo dividirla hasta 4 particiones y yo reparto las zonas que tengo, las 8 que tengo, de la manera que yo quiera. Puedo dejar una partición de una sola zona y la otra partición de 7, o 1, 3 y 4, ¿sí? Y hacer 3 particiones. Siempre son 8 zonas. Y acá dice, de esto podemos deducir que en un sistema tradicional de particiones, particionar significa también reducir la cantidad de zonas. O dividir. ¿Sí? De todas maneras, podemos agregar expansores de zonas al sistema. En el caso del DSC o Alonso, tenemos módulos que suman 8 zonas más al sistema. Como ejemplo, en el modelo Power 1832 podemos agregar 3 expansores. Hay un módulo que se llama PC5108, que agrega 8 zonas a la central. Como la central ya tiene 8 zonas, y cada expansor agrega 8 zonas más, y podemos agregar 3, por 8, 24. 24 más las 8 que yo trae la central, ¿sí? Ahí tenemos las 32 zonas posibles que me da el modelo Power 1832. Supongo que yo pongo, así, miren, acá les pongo el ejemplo. Podríamos tener 4 particiones de 8 zonas cada una, o 2 particiones de 16, o cualquier combinación que nos dé un total de 32 zonas, respetando el máximo de 4 particiones, que es lo máximo que nos permite la Power 1832. La diferencia que vemos en un sistema X28 es que si tenemos una central de 4 zonas, podemos agregar una placa de partición que además de particionar el sistema nos suma 4 zonas para la nueva partición. Si la central fuera de 8 zonas, la placa de partición nos suma 8 zonas. Y así con la de 16 y 32 zonas. ¿Sí? Fíjense que la Power 1832, así como viene de fábrica, yo ya la puedo particionar. ¿Sí? Yo la compro, es de 8 zonas, la quiero particionar, la particiono. Se hace todo por programa. En X28 no. Yo la compro y la alarma, así como viene de fábrica, no es particionable. Tengo que agregar un modulito, que me va a dar esa partición o las particiones adicionales que necesito. Otra diferencia importante es que las placas de partición X28 se deben elegir en el momento de la instalación, pudiendo optar por agregar una partición, o 3 o 7, que sumada a la partición principal, que es la propia central, nos da un total de 2, 4 u 8 particiones. Otra diferencia a tener en cuenta entre los sistemas tradicionales y X28 es que las zonas que se suman al agregar particiones en X28 son exclusivamente zonas MPXH. Esto significa que a estas particiones no podemos externarle sensores convencionales, solo MPXH. Esto puede llegar a ser un punto en contra, ¿sí? Porque estamos obligados a poner sensores de X28 en las particiones 2 a 8. ¿Sí? Salvo que pongamos los, como yo les decía hoy, los teclados que vienen con una entrada para sensor convencional, o los que... se me fue la cabeza. Los concentradores de sensores magnéticos, ¿sí? MPXH.
También vemos que se pueden programar dispositivos como las sirenas MPXH para que funcionen exclusivamente en una determinada partición. En otros sistemas, las sirenas actúan siempre, sin tener en cuenta cuál fue la partición que haya sido violentada. Por ejemplo, el caso de las cabañas. ¿Qué pasa si yo pongo una sirena en cada una de las cabañas? O sea, cada una de las particiones. Si se dispara la cabaña número 3, va a sonar la sirena que está puesta ahí, y nada más. Y no va a sonar la sirena que está en la cabaña 5. ¿Sí? Solamente va a sonar la sirena o sirenas, de una, que corresponden a esa cabaña, a esa partición. También existen accesorios como indicadores luminosos de activación que pueden indicar esta condición individualmente de cada partición. Yo puedo poner un LED que indique que esa cabaña está activada. ¿Sí? Bueno, viene un modulito MPX que es un LED. ¿Sí? La gran ventaja que tenemos en este sistema es que todo esto se puede realizar con solo 3 cables que recorren toda la instalación. Estos son el cable positivo, el negativo y el de datos, MPX. Llegado el momento de tener que ofrecer un sistema particionado, hay que tener en cuenta el costo que podría llegar a tener un sistema como el MPX. Recuerden que todo lo que es MPX es más caro que lo que es convencional, ¿sí? Ya que los valores que se manejan comparados con un sistema tradicional son mayores, aunque muchas veces se puede compensar debido al bajo costo para realizar el cableado requerido. Bien, terminé justito, me queda menos de un minuto. Lo que voy a hacer ahora es cortar y vamos directamente a la práctica con la nueva sesión de Zoom, así ya les muestro en placa cómo hacemos la partición. Voy a habilitar ahora los micrófonos. No, ya no quedan. Corto y arranco habilitando los micrófonos.